TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. El círculo es el más antiguo símbolo de confianza y a la vez el elemento más completo que impulsa nuestro mundo. Cuando definimos la nueva imagen que nos presenta ante ustedes, involucramos en el logotipo al círculo como forma de simbolizar nuestro respaldo en la protección de sus valores en todo sentido. Esto incluye su propia vida y el futuro del valor de su trabajo. Seguros La Unión, un sólido motivo de confianza. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. En este domingo, estamos grabando en este día jueves 21 de febrero, luego de los resultados electorales del domingo 17 de febrero, que por cierto trajo mucha atención en la ciudadanía, y previo a las elecciones había mucha especulación. Algunos decían, Lucio Gutiérrez tiene un voto escondido y seguramente las encuestas se van a equivocar, y lo ubicaban algunos incluso como al segundo a Lucio Gutiérrez. Sin embargo, de aquello, pues ya hoy conocemos los resultados electorales. Rafael Correa y Alianza País, un resultado histórico por varios motivos. Uno, porque es la primera elección de reelección de presidente luego de la Asamblea de Montecristi. Dos, por una segunda triunfo en primera vuelta luego de 6 años de estar gobernando. Y tres, porque hay novedades en el sistema electoral. Recordemos que en la provincia de Guayas, Manabí y Pichincha se utilizó este sistema de circunscripciones o distritos para la elección de asambleísta. Adicionalmente, el triunfo rotundo del bloque oficial en la Asamblea Nacional. Se estima, a la fecha que estamos grabando, una presencia de 93 asambleístas por Alianza País, más 5 que podría llegar a tener el partido político Avanza, que es aliado a Alianza País. Podría llegar a 98 bancadas, curules en la Asamblea Nacional, recordando que hoy el número de asambleístas es de 137. El día de hoy, para analizar los resultados electorales, los retos del presidente Correa, considerando que ha indicado que aunque se reforme la Constitución para permitir una nueva reelección, él ya no va más. Los retos de Alianza País para sustituir al presidente de la República en las elecciones presidenciales del 2017, los retos de los partidos y movimientos políticos que perdieron, y los retos, por cierto, para las elecciones del 2014, elecciones seccionales para alcalde y prefectos provinciales. Para analizar todo esto, veamos quiénes están invitados en la mesa de Pulso Político el día de hoy. Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Omar Simón, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, exdirector de investigación en Informe Confidencial, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Fernando Carrión, máster en Desarrollo Urbano Regional, experto en Seguridad Ciudadana, coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad de Flaxo, Ecuador. Javier Flores, abogado especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, analista político. Bueno, ellos son nuestros invitados el día de hoy. Javier, Santiago, Omar, Fernando, muchas gracias. Veo que usted, mi querido Fernando, viene con una camiseta azul a cuadros, me parece muy bien. Eso es simplemente para mostrar que estoy azul a cuadros. Me parece muy bien, sobre todo después de la derrota de Liga de Quito ante Belén en la Casa Blanca. Es la alterna de Liga. Okay. Ya le dije que ya estábamos inscribiendo el dominio de la Casa Blanca a favor de la divisa azul. En cambio, me encanta que hayas venido con la camisa blanca. En homenaje a usted, porque durante 2 días lo tuve saturado. Bueno, les doy la bienvenida, caballero. Vamos a hablar de las elecciones pasadas. Y quiero comenzar con Omar Simón, porque Omar Simón me hizo conocer unas encuestas, no me acuerdo, Omar, si fue una semana antes o 2 semanas antes, y realmente tus proyecciones en las que más se están acercando al resultado electoral del 17 de febrero. Así que hagamos una evaluación de lo que sucedió el 17 de febrero en términos de los resultados para abrir este análisis. Omar. Buenos días.
Efectivamente, nosotros hicimos algunas mediciones a través de encuestas, básicamente de cuáles podrían ser las previsiones de la elección, y efectivamente nosotros siempre hablamos de un resultado que tenía al presidente Correa con un porcentaje inferior al 60%, me acuerdo que en esa ocasión era 56% lo que habíamos medido, y a Guillermo Lasso superando el 20%. Es decir, ninguna de las otras mediciones, al menos las que se hicieron públicas, se conocía un dato de esta naturaleza, sino más bien cifras mucho más altas. Mucho más altas para el presidente Correa y mucho más bajas para Guillermo Lasso. Esto puede deberse a varias cosas, diseños muestrales, eran realmente encuestas muy grandes, y cuando uno hace una encuesta muy grande corre un riesgo. Disminuye el error muestral, pero por otro lado tiene un incremento del error humano de otro tipo de factores que distorsionan la muestra. Puede haber sido eso, agotamiento de equipos de campo, bueno, cada uno tendrá que ver más o menos cuál fue su trabajo. Y este resultado se ratificó, pero lo interesante es que nosotros en el Exit Poll no nos limitamos a levantar la información de la votación exclusivamente, sino que tomamos algunas otras variables que se podrían analizar. El tema de cómo se comportó la población urbana y rural frente al proceso electoral, cómo se comportaron los jóvenes, los distintos grupos de edad, Pichincha, Guayas como las provincias más significativas, también por el tema de sexo, y lo que vemos es básicamente, y eso es muy interesante, creo que es un fenómeno importante, una votación homogénea, incluso regionalmente, es decir, no hay grandes diferencias en lo que es la votación regional o la votación por edad, con lo cual, género. Y por género, con lo cual estamos viendo un fenómeno que rompe con mucho de la tradición del pasado político, ¿no? Es decir, los candidatos muy segmentados regionalmente, con pesos muy específicos en una de las regiones o en alguno de los segmentos. En el caso del presidente Correa es muy homogéneo. Yo creo que esto es parte de los temas que hacen muy exitoso electoralmente su proyecto, porque al final no tenemos diferencias importantes entre distintos sectores, y aparentemente su mensaje sería un mensaje que tiene una acogida más bien generalizada. Ahora, esto evidentemente se ha traducido en un triunfo que es un triunfo indiscutible, creo yo, y una discusión adicional. Va a existir oposición, una oposición sólida en el próximo periodo. Lasso podrá ser el líder de esa oposición cuando Lasso no es una persona que venga del escenario político, y vimos en la campaña electoral, cuando se le movió de este escenario casi montado, seamos objetivos, yo no sé si es que alguno de ustedes piense distinto, donde era prácticamente un producto empaquetado, y cuando se le sacó de ese escenario, Lasso realmente mostró muchísimas falencias. Creo que también eso impactó en su resultado. Entonces, ¿será Lasso el líder de una oposición real al gobierno, tomando en cuenta que además tiene una mayoría amplísima en la Asamblea que le da incluso los 2/3, es decir, tiene mayoría calificada? No hay discusión. Hoy en mi programa de Primera Hora en CinePlus tuve la oportunidad de entrevistar a Pascual del Chopo, director nacional del Partido Social Cristiano, y yo le decía pues esto de la segunda fuerza política del país, porque Guillermo Lasso ese domingo se autodenominó como el segundo líder nacional y como la segunda fuerza política del país, y él dijo, bueno, a ver, un momentito, vamos piano piano, es decir, por el hecho de haber llegado segundo, no es la segunda fuerza política del país, porque estos hay que medirlo institucionalmente, y el Partido Social Cristiano puede tener todavía mayor votación que el Movimiento Creo, y además dijo, vamos a sacar candidato a presidente del 2017, tomando cierta distancia el Movimiento Creo. En todo caso, eso se los cuento simplemente como ingrediente. Ahora, ¿qué lectura le das tú, Fernando, a los resultados del domingo pasado? A ver, yo creo que la primera cosa y más visible es que sin duda es un triunfo arrollador el del presidente Correa. No solo porque es el presidente que gana en primera vuelta desde el retorno a la democracia para acá que se estableció este sistema, sino que históricamente uno puede hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, cuando él gana en segunda vuelta, gana con 52%. 52%. Tú hablas de la elección del 2006. Exactamente, y ahora gana con 56, 57%, es decir, que incluso se superó a sí mismo, no solo que gana en la primera vuelta, sino que se supera a sí mismo. Perdón, corrección, ganó con el 56,67% la segunda vuelta del 2006 versus un 43,33% de Álvaro Noboa. Sí. Entonces, tienes eso, tienes también, creo yo, una consolidación importante de Alianza País. La votación que logra Alianza País sin duda es significativa. Y aquí viene toda una discusión respecto de ciertos grupos que sostienen la tesis esta del caudillismo del presidente por la ausencia de una institucionalidad que estaría atrás de él, sea partido político, sea movimiento, etcétera, o redes clientelares, lo que sea. Pero uno ve de alguna manera que sí está pegado a Alianza País
a su presidente. En otras palabras, que este voto en plancha que se llevó a cabo es un voto militante. Y aquí yo vería básicamente dos votos militantes en estas últimas elecciones. El de Alianza País, por un lado, y por otro lado el del MPD. Claro, con una diferencia sustancialmente grande. Entonces, me parece que el triunfo sin duda es muy grande. Ahora, otra cosa que aparece, yo tenía en mi mente, pensaba en los días anteriores que podía producirse algo así como la constitución de un régimen de partido único. Esa situación no se ha dado. Pensando algo parecido a lo que ocurrió en la época del PRI en México. Pero me parece que eso no ocurrió porque tenemos la presencia de Guillermo Lasso y de Creo con un caudal de votos relativamente importante. Si nosotros sumamos los votos del presidente Correa con los votos que logra Guillermo Lasso, tenemos alrededor de 80%. Entonces, podríamos estar pensando probablemente algo así como una especie de bipartidismo. Habrá que ver eso en el futuro. Esto que tú cuentas de Pascual del Chopo, por ejemplo, a mí ya me da que pensar, porque ya estarían peleando, si se quiere, la oposición respecto de esta situación. Pero ¿qué es lo que quiero decir? 80% dos agrupaciones políticas, dos candidatos presidenciales y 20 puntos que quedarían disputándose entre los 6 restantes, que eso es lo que se vio. Se dice que el candidato de Suma, Mauricio Rodas, obtiene un triunfo del 4% y un poco más. Yo no veo eso un triunfo. Más bien a mí me parece que si él estaba pensando como un outsider, como era lo que estaba ocurriendo, pues debía lograr, no sé, una cierta cantidad de votos, más allá de un 4%, que es prácticamente inexistente. Entonces, yo lo que sí veo es una consolidación muy grande de este proceso, que se expresa no solo en el hecho de que tenemos un presidente explícitamente, un triunfo explícito en las urnas, sino también hay un grupo político como Alianza País que está muy bien representado. Voy donde Santiago, de lo que dice, y ya nos van a ponchar los resultados del Consejo Nacional Electoral en la pantalla, los televidentes lo pueden ver, pero Santiago, de lo que dice Fernando Carrión, mira, en la primera vuelta de Rafael Correa en el 2006, él la pierde, llega en segundo lugar y él obtiene una votación del 22,84% versus un triunfo en la primera vuelta de Álvaro Noboa del 26,83%. En la segunda vuelta, como lo había mencionado, Rafael Correa obtiene el 56,67%, pero hay el 43,33% de los electores que están en contra de Correa. En el año 2009, Correa gana en la primera vuelta con el 51,99% y le sigue Lucio Gutiérrez con el 28,24% y Álvaro Noboa con el 11,41% en el año 2009. Marta Roldós 4,33%. Me llama la atención que Marta Roldós obtuvo en esta época más votación que el propio Alberto Acosta. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Rafael Correa ha ido recuperando espacio y le ha ido quitando espacio al centro para la derecha. En ese sentido, Rafael Correa, no solamente por su liderazgo fuerte, sino también por sus resultados a la hora de gobernar, ha ido cerrando esos espacios que prácticamente lo han vuelto inmune en el tablero político ecuatoriano. Bueno, comparemos las dos últimas primeras vueltas, la primera vuelta del 2009 y la primera vuelta de hace una semana. El porcentaje de votos en términos de votos totales es similar de Correa, es decir, Correa se mantiene en los mismos niveles y eso es muy bueno para un presidente que ha estado 4 años que ha estado 4 años en funciones. 51,99 versus 58,8 que fue el resultado del exit poll, ¿no? Claro, en el exit poll. Estoy pensando más en los datos, sobre todo con los que oficiales. Exactamente. Okay. Esto te demuestra, en primer lugar, que no ha perdido credibilidad y eso es importante y eso es valioso para Correa y para el movimiento país. Pero más allá de eso, me parece que el gran triunfo de Correa no está tanto en la presidencia de la República, sino en la Asamblea. En el año 2009, Alianza País llega con 46% de asientos de la Asamblea Nacional, cuando empieza la Asamblea. Luego hay una disidencia, varias disidencias y deja en 41 al bloque. Pero ahora va a llegar a eventualmente las 2/3 partes por sí mismo, es decir, entre el 66 y el 70% de los asientos. Esto implica un aumento de 25 puntos. Claro, esto tiene dos
puede tener dos explicaciones a priori. La una, que hay un mayor caudal de votos, efectivamente, y la otra, la influencia que ejercen las instituciones electorales, en este caso la ley de Hont, y la distritalización en las 3 provincias más grandes del país. Creo que por ahí también puede estar la explicación. Pero más allá de eso, y en esto yo no estoy tan de acuerdo con Fernando hace un momento, me parece que sí hay ganadores y perdedores muy claros, dejando a Correa de lado, porque evidentemente sigue siendo el presidente de la República, tiene la mayor bancada y además es democrática esa decisión. Porque contrariamente a lo que algunas personas dicen que el autoritarismo está implantado, la decisión del Ejecutivo y del Legislativo ha sido por elección directa y popular. O sea, ahí no hay ninguna imposición. Que tengamos excesos en otro tipo de instituciones políticas es una cuestión distinta. Pero creo que Lasso saca una votación importantísima para hacer su primera intervención política. Evidentemente cuenta con recursos, cuenta con todo el aparato que ha tenido. Pero Mauricio Rodas, a mí me parece que si no es un triunfo, es un buen primer round en términos de política, al extremo que si comparamos con otros actores con una tradición mucho mayor de él, como la de Alberto Acosta, tiene una votación mayor a la de él. Y ahí sí hay que ponerse a pensar, o con Norman Ray, que ya venía de la Asamblea Constituyente, del Congresillo, de ser concejal de Quito, al que le supera casi en el triple. Claro, tú hablas de un político en construcción. Yo creo que podría ser un político en construcción. ¿De qué va a depender esto? Tanto en el caso de Creo como en el caso de Rodas, de que tengan la capacidad de organizar estructuras políticas nacionales. Es decir, que vayan mucho más allá de ellos y que generen otros nuevos liderazgos. No sé si la visión política de ellos sea esta, de mediano y largo plazo. Pero yo creería que esta es la nueva derecha que se va configurando en el país, una derecha liberal en términos económicos, pero medianamente conservadora en términos de valores, porque eso es importante, y en ese sentido Creo y el Partido Social Cristiano son muy similares. O sea, si se piensa esto en el mediano plazo... Hay coincidencias ideológicas. Si se piensa esto, claro, porque no hay ningún partido ahora mismo que sea liberal económicamente y liberal también en valores. Eso no existe en el Ecuador, hoy por hoy. Entonces, pensando en el mediano y largo plazo, la mejor alternativa, me parece, para Creo es la vinculación con el Partido Social Cristiano, porque ninguno de los dos, me parece, podrán vivir políticamente si van sueltos. Ahora, pero vamos de Javier, pero ya que Santiago menciona este tema de la derecha, en el año 2009, si yo sumo la votación de Lucio, que si bien es cierto, Lucio tiene una votación diversa, el 2009 la derecha como que adoptó a Lucio por la ausencia de candidato, obtuvo el 28.24, y si lo suma a Noboa, que es de derecha, 11.41, la derecha habría obtenido el 39.65, versus en el 2013, si sumo a Lasso, Lucio, Noboa y a Rodas, estaría llegando al 35% de la votación. Es decir, menos que la del 2009. Javier Flores. Mira, yo creo que en realidad hay 3 lecturas que te podría dar sobre las elecciones del 2017. Voy a ir a lo de Creo al final. Te diría primero que la elección tuvo un carácter ratificatorio indudable. Y más allá de que hay estudios comparados que demuestran que un presidente lanzado a la reelección tiene 4 posibilidades, o sea, 4-1 chances por encima de cualquier opositor de mantenerse en la presidencia, un estudio comparado a nivel mundial, sostenido a lo largo de los años. No es menos cierto que eso no empece en nada el detalle de que esta victoria no solo es de Correa como el candidato que fue reelecto, sino creo que mucho más allá de lo que su propio partido pensaba en términos de la Asamblea. Es algo realmente, como bien dijo Fernando, arrollador. Y creo que el dato de que sea ratificatorio, digamos, no es suficiente para explicar esto, sino que tiene que ver con un fenómeno bastante más complejo. Luego te diría que si uno analiza la votación de los 3 candidatos, diría, fuera de Lucio Gutiérrez, dejaría a Rafael Correa, a Guillermo Lasso y a Mauricio Rodas, tienes 84% del electorado ha optado por nuevas personas. Correa con un partido del 2006, elaborado en 2006 y con el cual se ha mantenido hasta ahora, y luego tienes 2 partidos nuevos, Creo y Suma, que entre todos suman el 84% del electorado, deja solo el 16% para la vieja clase política. Eso es un mensaje clarísimo del electorado que desea una renovación y que dejó de lado, por ejemplo, a Lucio Gutiérrez, a Álvaro Noboa, o figuras como Alberto Acosta, que si bien es cierto ha tenido menos trayectoria política, también tiene una trayectoria que habría que reconocer. Y luego sobre el rol de Creo, yo en realidad disiento con Santiago sobre el tema de su alianza con el PSC. Yo creo que fue un mal negocio en principio, y esto podría desarrollarlo tal vez un poco más adelante, pero también quisiera
destacar que podría ser un espejismo, porque mucha gente ha hablado acerca de que cuando Correa obtuvo el 22% en la primera vuelta, ese es un porcentaje similar o incluso un poco menor al que Lasso ha obtenido en esta primera vuelta, pero más bien la comparación debería hacerse frente a los rivales de Correa que quedaron en la primera vuelta de la elección del 2009. Habría que recordar que en ese entonces Gutiérrez obtuvo una votación incluso mayor que la de Lasso en la elección del 2013, y la debacle que ha tenido después es bastante significativa de cómo podría desgastarse la oposición si no sabe jugar bien sus cartas. Yo creo que en ese sentido Lasso tendría que pensar muy bien qué tipo de alianzas puede hacer, y yo no estoy seguro de que una alianza con el PSC, teniendo la carga que tiene el PSC en términos de partidocracia y todo este llamado a la renovación que se manifiesta con un electorado que dice el 84% es para gente más o menos nueva en el tablero político, digo más o menos nueva porque incluye a Correa, que no es tan nuevo como Lasso y como Rodas, pero es relativamente nuevo y ciertamente es mucho más novedoso en términos políticos que lo que fue el PSC o los viejos partidos. Pero en todo caso lo que quiero decir es que si no cultiva bien esa imagen y si no sabe hacer una oposición bien construida y más bien se afinca en un partido como el Social Cristiano, podría hacerle más un peso que una alianza útil para generar, para mantener esa votación y hacerla crecer en el curso del tiempo para lo que se viene como una campaña bastante dura, la del 2017, que es la del poscorreísmo, si tomamos en cuenta que Correa ha dicho en repetidas ocasiones, y lo ha reafirmado hasta el cansancio, que él no se va a lanzar y no va a haber una reelección de él con reformas constitucionales de por medio. Ok, los invito a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos con el desarrollo de este tema. Al conocerse los resultados de las elecciones efectuadas el pasado 17 de febrero, se destaca la votación obtenida por el presidente Rafael Correa en esta ocasión. Es un triunfo sin precedentes en la historia del país, desde el año 1830 hasta esta parte. Se da de una manera más o menos uniforme en casi todo el país, tomando solamente como una excepción posiblemente la Amazonía, en donde tiene una votación inferior. Y de hecho la otra cosa importante es que en esta última elección obtiene el triunfo en 23 de las 24 provincias probablemente. No obstante, se trata de una tendencia que al parecer se mantiene desde el 2006, cuando Correa obtuvo el 56,67% de los votos válidos, mientras que en abril del 2009 consiguió una votación del 51,99%. Pero, ¿a qué podría responder esto? Quienes representan a importantes encuestadoras señalan varias causas. Ese liderazgo pesó enormemente en la decisión que tomaron los ecuatorianos de votar por la lista 35. Liderazgo que, a decir de muchos, la oposición no pudo consolidar, excepto en alguna medida con el candidato del movimiento Creo, Guillermo Lasso. Entre el 2006 y el 2013 lo que tenemos es el nacimiento de una nueva generación y de una nueva era de la política ecuatoriana. Porque surgen nuevos personajes que a mí me parece que pueden ir creciendo incluso en el país. Pues según la encuestadora Cedatos, el porcentaje de la población que cree que el Ecuador es un país mejor que hace 6 años coincide con la votación obtenida por Correa en estas últimas elecciones. Cuando se le pregunta a la población, ¿y cómo califica? ¿Qué es lo que usted mejor califica de la gestión del gobierno? Califica a la asistencia social. Votaba específicamente por Rafael Correa en 3 aspectos, por la política pública, es decir, por los logros de su gobierno y por su gestión como autoridad, por las expectativas de lo que ofrecía y sus propuestas y el programa de gobierno. También un poco más abajo está el tema de simpatía, carisma. Sin embargo, esto representa un gran compromiso para el presidente, pues a la vista están pendientes temas fundamentales para el país. Más del 30% de la población dice que el principal problema que tiene es la inseguridad y la delincuencia. Sin duda, el Ecuador ha entrado a una nueva era política, en la que los partidos tradicionales han perdido su credibilidad. Y ahí tenemos pues que justamente los partidos políticos ahora sí que se exterminaron. Refleja un cambio extraordinariamente grande y profundo del escenario del mapa político electoral. Pero el desafío es el surgimiento de nuevos líderes que tomen la posta a quienes por ahora han decidido asumir la responsabilidad de dirigir a la nación. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, como conclusión de este primer bloque, y vamos a regresar luego, corte, la gente quiere gente, los ciudadanos quieren gente nueva, así lo demuestran las encuestas, así lo vieron las encuestas y así lo demuestra la votación. Como dice Javier Flores, Correa, que es relativamente nuevo, desde el 2006 apareció en la política ecuatoriana con 56%, Lasso con 23%, Rodas con 4%, está entre el 83 y 84%, versus PRIAN, PSP, PRE y la Unidad Plurinacional, que es un conjunto de partidos y movimientos ya antiguos, tienen una votación extremadamente baja. Dejo planteada la pregunta para la mesa. PRIAN, PSP, PRE, Unidad Plurinacional, ¿seres en riesgo de extinción? Dejo planteado eso y vamos a hacer un corte y regresamos con el desarrollo de Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Bueno, estamos en Pulso Político analizando los resultados electorales del domingo. Le había planteado a la mesa y comienzo con Omar Simón. Los ciudadanos quieren gente nueva, 84% de la gente, de los ciudadanos ha votado por gente relativamente nueva, como Rafael Correa, 2006, Lasso, 23% y Rodas, 4%. Pero veamos la votación de los partidos tradicionales, o más antiguos, llamemos así, porque tampoco el PRIAN se puede considerar tradicional, y el PSP en su momento también fueron nuevos. El PRIAN tiene 3.7, el PSP, Lucio Gutiérrez, 6.6, el PRE con Nelson Zavala, 1.2 y la Unidad Plurinacional, 3.2%. Son movimientos y organizaciones que al obtener este rechazo del elector de los ciudadanos estarían en riesgo de extinción, ¿no, Máximo? Bueno, a ver... ¿Hay cadáver político en la política ecuatoriana? A ver, primero habría que analizar cuáles de estos son partidos y cuáles no lo son. O sea, yo descartaría de entrada del análisis al PRIAN. O sea, yo creo que Álvaro Noboa tiene un hobby cada 4 años de ser candidato, pasearse un poquito el país, repartir cositas, pero eso no es un partido político, objetivamente no lo es. O sea, y esto es una maquinaria al lado de un magnate para satisfacer casi un capricho personal. Desde ese punto de vista, ¿le ves futuro al PRIAN? Yo no le veo futuro, nunca le he visto ni presente, peor futuro al PRIAN, o sea, objetivamente. Okay. Luego, tenemos al MPD y Pachacuti. Bueno, comenzamos con... Ya, ok. En el caso de MPD y Pachacuti, yo creo que hicieron una suma que restó finalmente, restó a todos. Alberto Acosta tenía mayores probabilidades de tener una más amplia acogida, creo yo, si es que él iba con un movimiento propio al cual se adherían los otros movimientos. Pero el momento en que entró con Pachacuti y el MPD, sencillamente lo que hicieron es, de alguna manera, generar un bloqueo a que otros sectores de la izquierda puedan unirse a esa alternativa. Y más aún cuando claramente en la definición de candidaturas de asamblea y el binomio develó la presencia absolutamente determinante dentro de su candidatura del MPD. Pachacuti yo creo que más o menos ha mantenido su fuerza, aunque en muchas de las provincias que ha sido exitoso en esta elección no tuvo tanto éxito. Puede ser efecto de la alianza también con el MPD. Pero finalmente estos partidos, estos dos, regresarán a sus porcentajes históricos después de esta elección. Sí, habrá que ver en la elección seccional cuáles son los resultados. Recordemos que hay una elección en un año, donde se va a medir ya algunos de los efectos de este proceso. Pero cuando Máximo dice, volverán a su votación histórica, se refiere a sus posibilidades de una futura elección de asambleísta, pero estamos hablando del presidente de la República. Nunca han tenido posibilidades presidenciales. Siempre el MPD lo que ha hecho es lanzar un candidato que sirva de ancla para los otros candidatos, tratar de arrancar unos cuantos puestos en la asamblea y con eso mantenerse. Me queda PSP y PRE. El PSP. Yo creo que en realidad si uno de los fenómenos se debería analizar en esta elección es, yo creo que el fin del ciclo Gutiérrez. Y habría que analizar si con el fin del ciclo Gutiérrez también no es el fin de la sociedad patriótica. La sociedad patriótica está claramente identificada con la figura de Gutiérrez. No se ve otro líder que no sea Gutiérrez, o al menos que no se apellide Gutiérrez, en ese partido. Entonces, ¿cuál es el futuro de ese partido? Yo le veo un futuro bastante difícil de sostener. Entonces, no tenemos a ese. Ahora, irán surgiendo nuevos movimientos. Creo es un partido político, no sé, puede ser una maquinaria electoral, como ya ha sucedido. No nos saltemos el PRE. El PRE está en extinción desde hace mucho tiempo. Yo creo que finalmente el PRE no ha tenido éxito electoral desde que ganó la elección con Bucaram, no ha tenido un éxito electoral significativo, no ha tenido grandes posibilidades nacionales en ninguna elección, juega con algunas figuras emotivas que pueden darle algún resultado electoral más hacia el marketing, pero como partido político. ¿Tú crees que va a resurgir de una serie de movimientos? Voy donde Santiago, salto un poco el orden, Fernando, voy donde Santiago. A ver,
En estas dos últimas elecciones, la del 2009, me refiero a la presidencial y de asambleísta, la del 2009 y la que acabamos de pasar, la gente está cuidando más el voto, porque antes decía voto por A, pero en la segunda vuelta voto por B. Hoy como que está cuidando más el voto, por un lugar. Segundo lugar, el país está entrando a esta sensación o a un escenario donde están definidas dos tendencias y que la gente va a votar por esas dos tendencias en las próximas elecciones y ya no va a querer más movimiento, más distracciones con candidatos que no tienen mayores opciones. Bueno, yo creo que sí, yo creo que no sé si es por una decisión del electorado en realidad o es por el impacto que genera el diseño institucional. Me refiero a la distritalización nuevamente y a la ley de Hunt. Porque o a la misma calidad de los candidatos. O a la misma calidad, pero a mí me parecería que es un tema de reglas de juego. Esta ley de Hunt para el reparto de escaños básicamente lo que hace es propiciar que los partidos más grandes sean representados y eso es totalmente democrático. Es absolutamente democrático porque hay muchas críticas a la fórmula diciendo que esto es antidemocrático y eso no es cierto. Lo que sí es que pensando esta ley electoral se está pensando también en una asamblea nacional con pocos partidos grandes y fuertes y a mí me parece que es lo que necesita el Ecuador. En ese sentido, partiendo de eso, el uno podría ser Alianza País, evidentemente, y hay los otros que estarían en una formación, ¿no? Que podría ser, creo, eventualmente, siempre y cuando, insisto, el señor Lasso asuma esto como una cuestión de mediano y largo plazo, y otros partidos que van a estar ahí presentes con un espacio menor, ¿no? Como el MPD, como Pachacuti. El MPD, por supuesto, se va a mantener porque tiene un voto ideológico muy fuerte a nivel nacional y que yo creo que, y en eso coincido con Omar, creo que el MPD perdió mucho más en esta elección con la alianza que yendo solo con un propio candidato que no iba a ganar evidentemente, bueno, pero sus espacios de asamblea... Le fue mal en términos de qué, porque a lo mejor en términos de bloque de asambleísta le fue mal al MPD, pero en términos de votos para Alberto Acosta a lo mejor le fue mal a Alberto Acosta. Ah, sí, no, me estoy refiriendo al MPD. Hay un dato muy interesante, nuevamente tomando de participación ciudadana, cuando se ve la votación nacional de asambleístas de esta unión de Pachacuti y MPD, la primera candidata, que es la que entra, es Lourdes Tibán. Y la segunda, no es el segundo en la lista, Jorge Escala. Es la tercera, que es Marta Roldós. Lo que de alguna manera está diciendo cómo se comportó el electorado que estaba agrupado alrededor del MPD y de Pachacuti. Yo sí creo entonces, como decía Omar, que terminaron perdiendo a los dos. Y el caso de Sociedad Patriótica es un caso de difícil pronóstico en el mediano plazo, ¿no? Porque más allá del hecho de que sí sufrieron un revés importante, hay que reconocer que con el MPD son partidos muy organizados y con muchas bases a nivel del país en general. Una estructura organizada. Ahora, yo le quiero preguntar a Javier Flores, en cuanto al partido Sociedad Patriótica, y también preguntarles si coinciden con este criterio de Omar, que PRIAN, PSP y PRE están prácticamente en proceso de extinción. Al PSP siempre se le reconoció una estructura organizada y un voto en la Sierra Central, en el Oriente, y que por ahí tenía generar sorpresa. Pero ¿era una votación realmente del PSP realmente? ¿O es que quienes votaban o quienes no querían a Correa adoptaron a Lucio Gutiérrez o a los hermanos Gutiérrez en un momento dado como los únicos candidatos que le podían hacer calor en su momento? Yo creo que a juzgar por los resultados es muy evidente que en la ocasión en que Gutiérrez obtuvo el resultado que obtuvo, que fue mejor que el de Lasso al día de hoy, el 28% al que hiciste referencia hace un instante, tenía mucho ese efecto de rechazo a Correa que se suma al de Gutiérrez. Hoy cuando aparece Lasso, él lleva parte de ese electorado y es para mí la causa fundamental por la cual el desgaste de Gutiérrez o el decrecimiento de Gutiérrez en términos de votación es extraordinario. Es para mí lo más llamativo. Lasso lo hace a un lado. Yo creo que Lasso lo hizo a un lado y de hecho me parece interesante que se haya optado por una derecha más ideológica como respuesta a Correa. Eso es bastante llamativo. Es sincerar el tablero. Sí, al final del día estamos hablando de dos candidatos. Santiago hablaba en términos de un triunfo de Rodas que ha sido un poco más... discutido aquí, discutible, pero más... que es simbólico. Pero, sí, es simbólico. Sí, pero más allá... 2% más que Alberto Acosta y más que el pastor. Pero en todo caso es por lo menos un tipo que tiene un discurso ideológico, o sea, no parte de la base de lo que Gutiérrez hace con su discurso. Evidentemente hay elementos diferenciadores. Y yo creo que al final también lo de Gutiérrez, su desgaste tiene que ver con lo que su partido hacía buenamente en la Asamblea, ¿no? Básicamente
denunciar una serie de hechos de manera bastante alegre, por decirlo menos, sin tanta propuesta. Era un poco una lucha permanente por desgastar al otro, que a la larga terminó siéndole, creo yo, el tiro por la culata. Creo que el hecho de que haya aparecido un nuevo actor político como Lasso, que ocupa ese espacio de rechazo a Correa, lo cual, por cierto, abona esta idea de que puede ser un espejismo lo de Lasso, porque si Lasso tiene hoy un liderazgo nacional, que es algo muy extraño en la derecha, uno piensa, por ejemplo, en un líder histórico de la derecha como Jaime Nebot, que nunca logró consolidar un liderazgo nacional. Lasso, solo por ser adversario de Correa, obtiene ya un liderazgo nacional. En todas las provincias obtiene una votación bastante interesante. Es homogénea la votación de Lasso. Y esa votación homogénea lo que te habla es de un grupo de gente que eventualmente, no tanto que quiere en Lasso, sino que también rechaza a Correa. Es un voto duro de la derecha que puede opinar, porque tranquilamente podría opinar que Correa no ha hecho una mala gestión, pero que su voto es hacia la derecha y que por eso lo respalda Lasso. Pero lo que me llama la atención es que incluso, y por esto decía que no es tampoco tan buena la alianza con el PSC, si uno ve los resultados, en Guayas, creo, obtiene menos votos que a nivel nacional. El endoso de votos de Nebot, el apoyo que le dio, fue nulo en términos de efectividad. Si hubiera sido real el apoyo de Nebot, que hubiera sido realmente efectivo, habría una diferencia entre ese promedio nacional, que se manifiesta en rechazo al presidente, y en Guayas tuviera una votación mayor. Dato curioso, en Guayas, Correa no solo que no es vencido por Lasso ni le hace calor, sino que Lasso obtiene menos votos que el nacional y Correa avanza 20 puntos más. Avanza la tercera parte del electorado desde el 2009, que obtuvo, si mal no me equivoco, el 44%, a hoy al 56%, es un avance bastante significativo. No alcanza a la tercera parte, pero sí es un número bastante importante en el que ha crecido Salen algunas inquietudes Correa para la segunda ronda, pero tengo que cerrar esta primera ronda con Fernando Carrión. Y se lo estaba olvidando en el análisis ruptura. Fernando. A ver, yo lo que diría para empezar, valdría la pena hacer una especie de análisis histórico respecto a lo que estamos conversando. En el retorno a la democracia aparecen 3-4 partidos muy importantes: la Democracia Cristiana, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, CFP, que, llamémoslo así, a los 15 años empiezan a entrar en cierta crisis y emergen nuevos partidos. El caso de el PRE probablemente es el más significativo, pero después está PRIAN, está partido, el de Gutiérrez del PSP, y eso, me parece que todo eso en estas elecciones se viene abajo. Y empiezan a aparecer nuevas fuerzas políticas. Ahora, aquí me parece que hay que hacer una distinción respecto a lo que tenemos ahora entre lo que es el candidato a la presidencia y lo que es el movimiento o partido político que le respalda. ¿Por qué digo esto? Primero, y en esto retomo lo que Javier planteaba hace un momento respecto del 84% que son nuevos. Pero ahí me queda una duda, si es que son nuevos los partidos o las personas, porque si son las personas, yo añadiría ahí también a Rodas, a Ray, a Alberto Acosta, y me quedan exclusivamente de los viejos, por llamarlo así, solo dos, que es Gutiérrez y Álvaro Noboa. Entonces, los únicos viejos vendrían a ser los dos, y el resto es una renovación. Y entonces, no veo que tal renovación haya terminado con una expresión política relativamente significativa por los mismos 84% que tú señalabas ahí. En esa misma línea, una tercera reflexión. De lo que he estado viendo, hay solo 2 candidatos presidenciales que obtienen menos votos que sus partidos. Y este es el caso del pastor Zavala y el caso de Alberto Acosta. ¿Esto qué significa? Que sus partidos y movimientos que les auspiciaron no votaron por ellos. Y eso me parece que es altamente significativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todavía no tenemos una gran articulación entre los candidatos presidenciales, que se supone que son las figuras principales, con los movimientos o partidos políticos que están respaldando. Y mucho menos se produce, yo diría, en los nuevos, como el caso de Ruptura aquí, de manera explícita, porque Ruptura obtiene, Norman Ray obtiene 1.3%, si no me equivoco, que es bajísimo. Y su partido, o Ruptura, obtiene un poquito más, pero sumando los dos creo que no llegan ni siquiera a la recolección de las firmas que ellos habían tenido. Entonces, aquí me parece que hay un problema muy grave que se expresa finalmente, y para resumir, es que estamos entrando, me parece que en un nuevo ciclo político, con nuevos movimientos y partidos políticos que están buscando un espacio, pero que ese espacio está altamente monopolizado, llamémoslo así, por Alianza País y por la figura del presidente Correa.
Ahora, vamos a ver otro reportaje que nos han preparado y regresamos con esta discusión. Por ejemplo, ahora el reto de Rafael Correa, con este triunfo contundente en las urnas, más la conformación de la nueva Asamblea Nacional con una mayoría tremenda, y los retos también de Alianza País para sustituir a Rafael Correa y de Guillermo Lasso, que se ha autodenominado la segunda fuerza política y el segundo líder del país, a pesar de que ya a Pascual del Chopo esto le incomodó tan solo aquella pensión. Veamos el reportaje que nos han preparado, por favor. La victoria del candidato a la reelección presidencial en Ecuador por el movimiento Alianza País, Rafael Correa, se completa con una mayoría política absoluta en la Asamblea Nacional, en donde el oficialismo alcanzará el 70% de su integración, es decir, no menos de 91 asambleístas de 137 que configurarán la nueva legislatura. La votación por el presidente Correa, en este caso, el candidato, arrastró la votación también a las listas 35. Para Doris Solís, la consolidación mayoritaria de asambleístas brinda apertura para poder cumplir objetivos planteados en el proyecto de gobierno. Asimismo, la denominada Revolución Ciudadana seguirá en marcha beneficiando a los ecuatorianos, indicó. Con una buena mayoría, pues, el Alianza País y las fuerzas aliadas, las fuerzas patrióticas, democráticas del país, que entienden el mensaje que el pueblo ecuatoriano ha dado, van a poder concretar a otro ritmo, con otro nivel de compromiso. Por otro lado, algunos analistas creen que la mayoría integrada por la lista 35 en la Asamblea Nacional puede no ser tan beneficioso para algunos sectores, ya que prácticamente se han quedado sin representantes. La estrategia del gobierno, del candidato presidente de la República, ha dado muy buen resultado. Hoy no tenemos una representación partidista. La estructura de partidos del Ecuador está destruida. Por eso que se ha constituido un partido hegemónico de Estado, Alianza País. Alianza País le sirve al Estado con un partido de vínculo con la sociedad. Haciendo un análisis comparativo, en las elecciones del 2006 partidos tradicionales como el PRIAN, Sociedad Patriótica, Pachacutic, Social Cristiano, Roldosista Ecuatoriano y Movimiento Popular Democrático ingresaron un número de asambleístas de 28, 24, 6, 13, 6 y 3 respectivamente, mientras que para el 2009 esos mismos movimientos participaron con un número de legisladores de 7, 19, 4, 4, 3 y 5, notándose ya una diferencia. Sin embargo, para el 2013 la cifra cambió aún más, pues organizaciones como el PRIAN no tienen ningún asambleísta y en el caso roldosista solo cuentan con un representante. Evidentemente las organizaciones políticas que han tenido menos aceptación deberían preocupar por modernizar, por remozar o también por formular en términos más adecuados y creíbles y sobre todo en relación con la realidad del país y con su perspectiva, adecuar sus propuestas electorales. Ahora el futuro de algunas agrupaciones políticas que durante décadas han estado presentes en la vida del país podría desaparecer, pues según el artículo 327 del Código de la Democracia, si un grupo político no consigue el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional o al menos 3 de representantes de la Asamblea Nacional, se extinguiría. Javier Rosero, Pulso Político. Gracias, Javier Rosero. Bueno, habíamos hablado de que vamos a establecer los retos que le quedan a los distintos actores políticos luego de estas elecciones. Pero hay algo que quiero comenzar por Fernando Carrión esta vez, en el último bloque comienzo por Javier para romper esta monotonía de siempre de una ruta lineal. A ver, cuando yo tuve la oportunidad de conversar también en la mañana con Ángel Polibio Córdoba de Sedatos Gallup, y él me decía que en las encuestas que se había hecho, se había preguntado a la ciudadanía es... ¿qué preferían la ciudadanía en términos de los próximos años? Y muchos dijeron que reconocían los logros alcanzados por el gobierno en términos de modelo de desarrollo, en términos de distribución y redistribución de la riqueza, y que preferían una continuidad y que lo veían a Rafael Correa y lo preferían a Rafael Correa porque lo veían en él como el único personaje que podría darle una continuidad sólida a este proyecto o a este nuevo modelo de desarrollo. Desde ese punto de vista y considerando que el presidente Correa siempre dice, y tiene lógica en ese sentido, es si están votando por mis propuestas, están votando por mi visión ideológica, entonces, ¿cuáles serían los retos en la Asamblea Nacional, mi querido Fernando? A ver, quizás dos líneas argumentales. Una primera, antes de entrar al tema de la Asamblea.
¿qué es lo que va a pasar con los partidos políticos que no han logrado el 4% en las elecciones? Según el artículo 327 del Código de la Democracia, establece que aquellos partidos que no logran esa cantidad de votos en 2 elecciones sucesivas prácticamente desaparecen. Se están con tarjeta amarilla ahorita. Exactamente. Entonces, las elecciones que vienen son en un año. Si no cumplen nuevamente ese 4%, marchan. Y me da la impresión que va a ser muy difícil que cumplan, lo cual puede darnos lugar a pensar en que estamos nuevamente pensando en un sistema de representación nuevo con muy pocas expresiones políticas. Y eso me parece que es un punto de partida importante. Una segunda cosa, lo que Polibio Córdoba ha señalado de las entrevistas que le salen. Yo creo que efectivamente estamos en otro país. Es decir, si uno se pone a ver qué es lo que pasa con los medios de comunicación, hoy día hay un cierto equilibrio, al menos entre medios de comunicación privados y públicos. ¿Qué es lo que ha pasado con la economía? O sea, el Banco Central ya no es autónomo, depende de la política general del gobierno. De la política económica de un gobierno. Exactamente. Está la renegociación de la deuda externa, que fue una cosa absolutamente nueva y que le dio unos aires a este gobierno de manera impresionante. Está la renegociación de los contratos petroleros. Este sistema de representación política es nueva. Si nosotros vemos con la crisis europea, con la política del propio gobierno, en términos de la repatriación de los migrantes y el discurso frente a los migrantes, el haberles entregado la posibilidad de la representación, incluso en estas últimas elecciones, yo creo que eso también hace cosas totalmente distintas. De acuerdo a información que yo tengo, más o menos el 25% de la población ecuatoriana está vinculada a algún migrante o tiene familiares migrantes. El solo hecho que regresen migrantes que han estado 5 o 10 años fuera, regresan con una cultura política muy distinta, una cultura de consumo también muy distinta, pero regresan gracias a este gobierno. En otras palabras, a mí me parece que estamos viviendo, sin lugar a dudas, en un país absolutamente distinto, que hace que la cultura política también sea diferente. ¿Tan distinto que no entendió la oposición? ¿La oposición no entró como le traba agua al coco? A mí me parece que no entendió en absoluto, en absoluto. Y ese es uno de los grandes problemas, porque simplemente se centraron en esta discusión de que el presidente es más o menos autoritario, el presidente es más o menos caudillo, la relación entre los poderes, etcétera, etcétera. Y no se dieron cuenta de los procesos profundos que estaba viviendo el país, que está viviendo el país. Y pongo un ejemplo adicional, política exterior. El Ecuador forma parte del grupo ALBA. El Ecuador es un país muy activo en la CELAC y en UNASUR. El Ecuador es muy activo en la OEA. El Ecuador tiene hoy día no solo un vínculo directo con los Estados Unidos, hay un posicionamiento internacional sino que distinto. Es distinto. Entonces, yo creo que estamos viviendo un país diferente. Ahora, por efectos de tiempo, Fernando, vamos al tema. La gente tiene una esperanza de una consolidación de ese cambio. En ese sentido, el reto de los distintos actores políticos en la Asamblea, ¿se van a apalancar en esta esperanza de una consolidación de cambio, considerando que van a haber algunas leyes que van a haber que tiene la Asamblea tratar, como ley de comunicación, Código Orgánico Integral Penal, ley de tierra, recursos hídricos, seguridad social, Código de Trabajo, sobre todo este tema del Código de Trabajo y evidentemente a lo mejor hasta más reformas tributarias? No, sin duda. O sea, hoy día hay una agenda parlamentaria muy clara, que es exactamente lo que tú estás diciendo, que lo que van a hacer es reforzar y en algunos casos profundizar este proceso de transformación del país. Por ejemplo, el caso de la ley de comunicación. Yo creo que va a ser muy respaldada por la población. Uno puede tener, no sé, distintos puntos de vista sobre la misma, pero me parece que va a ser... Ya no hay espacio para discutir. Me parece. Ahora, lo mismo, una cosa adicional. Por favor, que tengo que, por efectos de tiempo. Una cosa muy rápida. Yo creo que la sobrerepresentación en el Parlamento sí le puede significar un problema. Y esa sobrerepresentación le puede significar el hecho de que al no estar representados ciertos sectores, pongamos el caso de la aprobación de ley de aguas, el conflicto no se ventile dentro de la Asamblea, sino que se ventile en la calle. Y entonces ahí pueden empezar a aparecer nuevas formas de conflicto que en este gobierno prácticamente... Javier Flores, tu opinión para ir alternando. Mira, desde mi punto de vista, no se entendió mucho por parte de la oposición la dinámica política y los números son muy elocuentes. El PRIAN fue la mayor fuerza política del 2006 con 28 asambleístas. Y si vas anteriormente también tuvo fuerza. Sí, pero su mejor momento fue el 2006, cuando Alianza País no participó precisamente por una cuestión de principios. 28 asambleístas, hoy tiene 0. Es un declive absoluto. Y una persona que estuvo en 3 segundas vueltas, un récord que ningún otro político ha obtenido en este país, desde la vuelta de la democracia ha habido 10 elecciones y en 3 segundas vueltas estuvo Álvaro Noboa, hoy en día tiene el 4%. Hay un punto de orden. Omar, una acotación. Yo hice un ejercicio con los resultados
y aplicando Webster, que es un método que todos sabemos que es ampliamente repartido. ¿Saben cuántos asambleístas sacaría PRIAN con Webster? 1. O sea, no es problema del método. Ok, no tuvo los votos. Ok, echa esa aclaración. Y lo propio Sociedad Patriótica, 24 en el 2006, 19, el 2009, sí, y ahora tiene 5. O sea, el 2003 hay una tendencia a la baja que definitivamente ha sido desplazados todos estos partidos por la fuerza del partido de gobierno. Creo que eso es bastante significativo, y si uno tiene que buscar una explicación, a mí siempre me molestan las explicaciones de estos, de algunos analistas que lo hacen desde una perspectiva sobradora, tratando a la gente como una querida chusma, a la manera de Velasco Ibarra, cuando en realidad yo creo que la gente vota desde una cotidianidad. O sea, tal vez a la gente que no tiene chance de ir, por ejemplo, a una escuela pública o la salud pública, porque tiene salud privada, tiene educación privada, no tiene la posibilidad de valorar el cambio. Pero la gente realmente de escasos recursos, que tiene que recurrir a la educación pública, a la salud pública, que tiene programas de vivienda, que recibe el bono, tiene beneficios tangibles. Y como decía un analista en Diario El Universo el día de ayer, la gente vota por lo que palpa, por lo que vive, desde su cotidianidad, no desde una idea abstracta de libertades, que a la final le terminan importándole unos pocos, y más que nada para autoconvencerse. A mí me parece que más que una oposición hay una feligresía. Hay una oposición que quiere autoconvencerse, reafirmándose con ciertos discursos y con ciertos ritos, y en realidad, pues, creo que a la vista están los resultados. Pasar de 28 a 0, de 24 a 5. El PSC es un caso interesante. Tuvo 4 en 2009 y ahora tiene 7 o 6. Sumó, pero solo suma porque creo hace un mal negocio y le cede 20 asambleístas directamente a cambio de nada, porque obtiene menos porcentaje en Guayas que lo que obtuvo a nivel de país. Y solo por eso obtiene esa cantidad. Si creo se lanzaba en Guayas, seguramente obtenía de esa oposición a Correa al menos 3 asambleístas. ¿Y sabes lo que pasaba allí? 11 más 3, 14, eres bloque legislativo por ti propio. Tenías independencia para presentar cosas en la Asamblea. No confío en sus propias expectativas. No confío en sus propias expectativas y ahora paga las consecuencias de ello. Fue un mal negocio. O máximo, pero sin embargo de todo lo que estamos analizando, la Asamblea es el espacio político de toda democracia, y si van a hacer oposición, porque dijeron vamos a hacer oposición, ¿oposición con base a qué? No solamente, está claro que el tema fiscalización no llega a calar en el electorado. Entonces, cuando tienes que discutir todas estas leyes y el gran electorado prefiere las leyes tal cual como la ha diseñado Alianza País, ¿qué espacios tienes para hacer oposición? A ver, el primer reto que van a tener todos es la consolidación de bloques parlamentarios. No nos olvidemos que la ley dice que tienen que tener el 10% de la composición, en este caso 14. Ninguna de las organizaciones, salvo Alianza País evidentemente, llega a tener 14 por sí solo. Creo tiene 10 propios y tiene varias alianzas con el Partido Social Cristiano o ex Social Cristianos. Es decir, que va a tener que recurrir a... La izquierda no completa 14 entre todos los que podríamos ir, entre todos los otros no llegan a completar 14. Recordemos que en el último parlamento, Alianza País cedió parlamentarios al bloque de Pachacutic y MPD para que pueda completar un bloque parlamentario. Me había olvidado de eso. Incluso vamos a tener problemas administrativos de la Asamblea, porque obviamente se requiere que tengamos varios bloques hasta para la consolidación del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura. Así que País seguramente escindirá País, aliados, un bloque, País, otro bloque, porque País tuvo algunas alianzas en provincias. Entonces, primer problema. Segundo problema, y aquí se habló de cambio. Yo, particularmente de la investigación, puedo decirles que los ciudadanos ecuatorianos en esta elección no querían un cambio. Estamos hablando de procesos anteriores. En esta elección no querían un cambio. Todos los grupos ofrecían cambio. Cuando los ciudadanos no querían un cambio, querían una continuación de esto, una profundización de esto. Entonces no hay cambio, hay profundización. Eso hay que dejarlo muy claro. Y luego, la oposición a ultranza, que fue la que caracterizó a muchos de los grupos opositores, muchos de los cuales han sido rechazados en esta elección, tampoco funciona. La fiscalización como un elemento de oposición no va a funcionar. Entonces van a tener que repensar la oposición necesariamente. ¿Cómo hacer una oposición constructiva? Y ahí viene en Santiago. Y siendo chiquititos además, porque van a tener que pedirle, además siendo chiquititos van a tener que disputar con Alianza País, que Alianza País les deje opinar más o menos en los temas. Ahora vamos donde Santiago, pero si Guillermo Lasso pretende ser candidato el 2017 y ser el líder de la oposición, y para la conformación del bloque va a necesitar de una alianza el Partido Social Cristiano, esta alianza no le va a perjudicar más que beneficiar, considerando que el Partido Social Cristiano representa o lo han posicionado como parte de toda esta partidocracia y podría estar absorbiendo la parte negativa de ese posicionamiento en el elector.
Eventualmente podría darse, eventualmente, pero yo no estoy seguro de eso. No estoy seguro tampoco de que la votación en esta ocasión corresponda a Alianza País. Yo se hacía un análisis hace un momento en el que se decía Alianza País, y yo creo que es la votación del presidente de la República. O sea, si sacamos al señor Rafael Correa, al presidente Correa, de Alianza País empieza una tendencia exactamente igual a la del PRIAN. Porque si nos ponemos nuevamente en un escenario hipotético sin el presidente de la República, yo no encuentro un solo líder dentro de Alianza País. Y lo más grave, ¿por qué no existen otros líderes dentro de Alianza País? No porque no haya gente interesante dentro del movimiento, sino porque el presidente de la República se ha encargado de acaparar el poder, el monopolio de la representación de Alianza País y ha impedido esto. Esto me parece que es jugar en el corto y mediano plazo a la desaparición de Alianza País, tal cual fue el CFP de los años 70, tal cual fue el Partido Social Cristiano. La única barca de salvación en este caso de Alianza País, bajo la configuración que tiene, que no es un partido, es la reelección indefinida, que me parece es algo que está en la agenda política. Gracias, Santiago, gracias, Javier, gracias, Omar, gracias, Fernando, se nos terminó el tiempo. Y nos queda una pregunta para un próximo programa. ¿Las organizaciones políticas tienen ciclo de vida? Eso nos dirá, eso lo veremos en el 2017. Mismo que el líder. El mismo que el líder. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, este fue el análisis de los resultados electorales y continuaremos, por cierto, con estos análisis y los retos en los próximos 4 años desde todos los puntos de vista de la vida democrática del Ecuador. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. El círculo es el más antiguo símbolo de confianza y a la vez el elemento más completo que impulsa nuestro mundo. Cuando definimos la nueva imagen que nos presenta ante ustedes, involucramos en el logotipo al círculo como forma de simbolizar nuestro respaldo en la protección de sus valores en todo sentido. Esto incluye su propia vida y el futuro del valor de su trabajo. Seguros La Unión, un sólido motivo de confianza. Ya le dije que ya estábamos inscribiendo el dominio de la Casa Blanca a favor de la divisa azul. En cambio, me encanta que hayas venido con la camisa blanca. En homenaje a usted, porque durante 2 días lo tuve saturado. Bueno, les doy la bienvenida, caballero. Vamos a hablar de las elecciones pasadas. Y quiero comenzar con Omar Simón, porque Omar Simón me hizo conocer unas encuestas, no me acuerdo, Omar, si fue una semana antes o 2 semanas antes, y realmente tus proyecciones en las que más se están acercando al resultado electoral del 17 de febrero. Así que hagamos una evaluación de lo que sucedió el 17 de febrero en términos de los resultados para abrir este análisis. Omar. Buenos días. Efectivamente, nosotros hicimos algunas mediciones a través de encuestas, básicamente de cuáles podrían ser las previsiones de la elección y efectivamente nosotros siempre hablamos de un resultado que tenía al presidente Correa con un porcentaje inferior al 60%, me acuerdo que en esa ocasión era 56% lo que habíamos medido, y a Guillermo Lasso superando el 20%. Es decir, ninguna de las otras mediciones, al menos las que se hicieron públicas, se conocía un dato de esta naturaleza, sino más bien cifras mucho más altas. Mucho más altas para el presidente Correa y mucho más bajas para Guillermo Lasso. Esto puede deberse a varias cosas, diseños muestrales, eran realmente encuestas muy grandes, y cuando uno hace una encuesta muy grande corre un riesgo. Disminuye el error muestral, pero por otro lado tiene un incremento del error humano de otro tipo de factores que distorsionan la muestra. Puede haber sido eso, agotamiento de equipos de campo, bueno. Correa y Alianza País, un resultado histórico por varios motivos. Uno, porque es la primera elección de reelección de presidente luego de la Asamblea de Montecristi. 2, por una segunda triunfo en primera vuelta luego de 6 años de estar gobernando. Y 3, porque hay novedades en el sistema electoral. Recordemos que en la provincia de Guayas, Manabí y Pichincha se utilizó este sistema de circunscripciones o distritos para la elección de asambleísta. Adicionalmente, el triunfo rotundo del bloque oficial en la Asamblea Nacional se estima a la fecha que estamos grabando una presencia de 93 asambleístas por Alianza País, más 5 que podría llegar a tener el partido político Avanza, que es aliado a Alianza País, podría llegar a 98
bancadas, curules en la Asamblea Nacional, recordando que hoy el número de asambleístas es de 137. El día de hoy, para analizar los resultados electorales, los retos del presidente Correa, considerando que ha indicado que aunque se reforme la Constitución para permitir una nueva reelección, él ya no va más. Los retos de Alianza País para sustituir al presidente de la República en las elecciones presidenciales del 2017, los retos de los partidos y movimientos políticos que perdieron, y los retos, por cierto, para las elecciones del 2014, elecciones seccionales para alcalde y prefectos provinciales. Para analizar todo esto, veamos quiénes están invitados en la mesa de Pulso Político el día de hoy. Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Omar Simón, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, exdirector de investigación en Informe Confidencial, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Fernando Carrión, máster en Desarrollo Urbano Regional, experto en Seguridad Ciudadana, coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad de Flaxo, Ecuador. Javier Flores, abogado especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, analista político. Bueno, ellos son nuestros invitados el día de hoy. Javier, Santiago, Omar, Fernando, muchas gracias. Veo que usted, mi querido Fernando, viene con una camiseta azul a cuadros, me parece muy bien. Eso es simplemente para mostrar que estoy azul a cuadros. Me parece muy bien, sobre todo después de la derrota de Liga de Quito ante Belén en la Casa Blanca. Es la alterna. Cada uno tendrá que ver más o menos cuál fue su trabajo. Y este resultado se ratificó, pero lo interesante es que nosotros en el Exit Poll no nos limitamos a levantar la información de la votación exclusivamente, sino que tomamos algunas otras variables que se podrían analizar. El tema de cómo se comportó la población urbana y rural frente al proceso electoral, cómo se comportaron los jóvenes, los distintos grupos de edad, Pichincha, Guayas como las provincias más significativas, también por el tema de sexo, y lo que vemos es básicamente, y eso es muy interesante, creo que es un fenómeno importante, una votación homogénea, incluso regionalmente, es decir, no hay grandes diferencias en lo que es la votación regional o la votación por edad, con lo cual género. Y por género, con lo cual estamos viendo un fenómeno que rompe con mucho de la tradición del pasado político, es decir, los candidatos muy segmentados regionalmente, con pesos muy específicos en una de las regiones o en alguno de los segmentos. En el caso del presidente Correa es muy homogéneo. Yo creo que esto es parte de los temas que hacen muy exitoso electoralmente su proyecto, porque al final no tenemos diferencias importantes entre distintos sectores y aparentemente su mensaje sería un mensaje que tiene una acogida más bien generalizada. Ahora, esto evidentemente se ha traducido en un triunfo que es un triunfo indiscutible, creo yo, y una discusión adicional. ¿Va a existir oposición, una oposición sólida en la próxima... TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. El círculo es el más antiguo símbolo de confianza y a la vez el elemento más completo que impulsa nuestro mundo. Cuando definimos la nueva imagen que nos presenta ante ustedes, involucramos en el logotipo al círculo como forma de simbolizar nuestro respaldo en la protección de sus valores en todo sentido. Esto incluye su propia vida y el futuro del valor de su trabajo. Seguros La Unión. Un sólido motivo de confianza. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. En este domingo, estamos grabando en este día jueves 21 de febrero
Luego de los resultados electorales del domingo 17 de febrero, que por cierto trajo mucha atención en la ciudadanía, y previo a las elecciones había mucha especulación, algunos decían, Lucio Gutiérrez tiene un voto escondido y seguramente las encuestas se van a equivocar, y lo ubicaban algunos incluso como al segundo a Lucio Gutiérrez. Sin embargo, de aquello, pues ya hoy conocemos los resultados electorales. Rafael